importante en el área que a nosotros nos ocupa. Bueno, lo hemos dicho quizás unas 2 o 3 veces en esta serie de capacitaciones, y es que el establecimiento de barreras en el entorno limita la participación de las personas, independientemente de, eh, la condición en que ellos se encuentran. Es decir, podemos tener una condición de discapacidad física, de discapacidad intelectual, de discapacidad mental, de discapacidad auditiva, de discapacidad visual, y a partir de eso, por cada particularidad que tenemos todos, o podemos ser personas también sin discapacidad, y vamos a encontrarnos con que el entorno no se encuentra debidamente ajustado para que podamos participar en igualdad de condiciones con los demás. Podemos decir, por ejemplo, que las personas con discapacidad, y específicamente relacionado con niños con discapacidad, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pueden tener ciertas dificultades. Pero esas dificultades las genera el entorno. Pero no solamente hay niños que puedan tener esas dificultades, y ahí, por ejemplo, podemos hacer la comparación del avance de la evolución de la vida. Los niños, cuando se encuentran en desarrollo, el entorno impone limitaciones a ellos, pero no necesariamente son niños o niñas con discapacidad, sino que son limitaciones del entorno que podríamos decir que son naturales. Pero estas limitaciones del entorno que podríamos considerar de alguna manera naturales, debemos ir sorteándolas y debemos de tratar que cada vez sean menos las dificultades del entorno para todas las personas. Y así vemos, por ejemplo, en la evolución de la vida, vemos a las personas adultos mayores o las personas mayores, como se ha definido históricamente los nombres para las personas de edad también, es una forma de decirlo. Para estas personas de edad existen también limitaciones, pero esas limitaciones, aunque sean, vamos a decirlo, deficiencias que tengan fisiológicamente, biológicamente, o que producto del transcurrir del tiempo genere esa situación de déficit, es el entorno el que, al no estar ajustado, limita su participación. Entonces es importante establecer, como lo veíamos el día lunes, que es el entorno el que discapacita, es el entorno el que no nos pone frente a una condición de igualdad, frente a una condición de equidad, nos pone frente a una situación de probablemente de vulneración de derechos por parte de otras personas. ¿Por qué? Porque ellos son los obligados, como ya lo mencionábamos, a ajustar esos entornos, a desarrollar esas actividades que van a propiciar no solamente los ajustes o las adaptaciones de tipo físico, sino las adaptaciones, ya lo hemos mencionado, adaptaciones pedagógicas, otro tipo de adaptaciones, adaptaciones sensoriales, otro tipo de adaptaciones, adaptaciones visuales, como recursos para que podamos participar en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, a partir de esta introducción y recapitulación sobre la actividad que tuvimos el día lunes y sobre la connotación que tienen todos los elementos que en un momento determinado pueden capacitarnos o discapacitarnos, si podemos usar esas dos expresiones, nos encontraremos que la formación, nos encontraremos con que el avance formativo por parte de las personas en general puede procurar o procura que no existan condiciones discapacitantes para todas las personas, y específicamente más para las personas que tienen una deficiencia, que conviven con la discapacidad.
Entonces, a partir de ello, y mostrábamos en la sesión anterior una lámina. Esa lámina hoy vamos a intentar desglosarla para que no sea, vamos a decirlo de esta manera, algo así como riguroso el hecho de estar queriendo entenderla o querer leerla toda en su conjunto, sino que vamos a ir paso por paso en esta sesión. ¿A qué nos lleva entonces el hecho de hablar sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, hablar de la CDPD, vamos a decir que vamos a referirnos a ella como la CDPD, nos hace hablar de los antecedentes. Y estos antecedentes son relacionados históricamente con las Naciones Unidas, puesto que las Naciones Unidas son las que aprobaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad después de estar, vamos a decirlo así, negociando, después de estar consultando, después de estar revisando todos los aspectos para que efectivamente, como lo mencionamos en la Convención sobre Derechos del Niño, que también la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad sea un instrumento que jurídicamente vinculante pueda dotar a los estados de garantías para ellos, que no se quede ningún derecho por fuera, que no queden los grupos específicos tampoco por fuera. Entonces, este comité especial que se conformó por representantes de países miembros y que tuvo también la participación de personas con discapacidad de los diferentes tipos y de las diferentes organizaciones o colectivos de personas con discapacidad, logran que en diciembre de 2006 la Convención sobre Derechos con Discapacidad se haga vigente. En marzo de 2007 fue abierto el proceso para la firma por parte de los estados parte o estados partes. Entonces, a partir de que fue abierto por las Naciones Unidas para la firma, el gobierno de El Salvador firma en las Naciones Unidas la convención y firma además el protocolo facultativo. La Honorable Asamblea Legislativa ratificó la convención el 4 de octubre del año 2007. Ahora, bien importante mencionar que la firma con una enmienda o con una reserva. Esta reserva es una facultad que tienen los estados partes, los estados, para que pueda aplicarse el contenido de la convención, no solamente, no toda, sino con algunas de las limitaciones que se establecen en esta reserva. Y la reserva, podríamos decir, original que surge es que el Estado suscribe la convención con la condición que las disposiciones no contradijeran la Constitución de la República, especialmente, y así lo mencionaron, especialmente su parte dogmática. ¿Qué quiere decir? Que se establezca que no se contradiga la Constitución. Bueno, por parte de algunos países, por parte de algunas organizaciones, incluyendo expertos de derechos humanos, aglutinados en un organismo propio también de la misma convención, luego ellos mencionan que pareciera que la reserva misma o la enmienda no tiene en realidad ningún significado sustancial, si lo podemos mencionar de esa manera. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa y los encargados ya sea de asesorar o de tomar la decisión para que se suscriba la convención y se ratifique, pues tienen todos los elementos para determinar si la Constitución efectivamente es
contraria a la convención o viceversa, la convención es contraria a la constitución. Entonces no tenía un asidero del todo relevante porque al final pareciera que hay incertidumbre en el texto mismo de la reserva que el Estado de El Salvador establece al ratificar la convención. Después que el gobierno de Ecuador, como país número 20, que ratificó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, esta entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Voy a hacer una corrección. Yo dije que en diciembre de 2006 se volvió vigente, pero no fue así. En diciembre de 2006 el texto estaba listo para que pudiera abrirse al proceso de firma. Y es después de que 20 estados, 20 países, 20 estados parte firmaran y ratificaran la convención, esta debía entrar en vigor. Y efectivamente entra en vigor. Y dos datos que también son históricos también, es la de decir que hay un centro escolar en San Martín, específicamente en un centro de acogimiento institucional del ahora Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, un centro escolar que está registrado como su nombre es 4 de octubre de 2007. Yo fui tesorero, fui secretario del Consejo Directivo Escolar de ese centro escolar, cuando estuve cerca de esos lugares. Y el 3 de mayo se conmemora el día de la convención, de la entrada en vigor. Se conmemora a nivel nacional con diferentes actividades que marcan también al final una reivindicación sobre los derechos de las personas con discapacidad después de casi 20 años que la convención se suscribió, se ratificó, que entró en vigor por parte del Estado salvadoreño. Entonces, es interesante revisar estos antecedentes porque el proceso de la convención no fue un proceso sencillo. De hecho, fueron, como lo menciona la lámina, y como es la historia contada también por personas con discapacidad que incluso participaron de ese proceso. Fue un proceso largo, fue un proceso de negociación, fue un proceso de quitar, de poner normativa, de analizarla a la luz de la realidad, aunque iba a quedar en papel, pero tratar de plasmar lo más posible cuáles eran esas reivindicaciones que debían de buscarse. Y por eso la convención se centra en algunos aspectos importantes. Después de gestiones, también recomendaciones, reuniones conjuntas del Ministerio de Relaciones Exteriores, la entonces Secretaría de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador en su momento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, así se denominaba en ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la anuencia del presidente de la República, remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud para el retiro de la reserva en el año 2015, es decir, que la reserva de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad estuvo durante 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estuvo prácticamente 8 años con esa reserva, y debo de decirlo, con esa reserva que en realidad nadie entendía el motivo. De hecho, algunos, como lo mencionábamos, algunos países señalaron que la reserva había que verla como inexistente, incluso mencionaron algo, sin embargo estaba ahí planteado.
Entonces el texto del levantamiento de reserva, que es también algo que nos interesa, que nos importa también bastante, porque aunque el instrumento sea vinculante, al tener una reserva, cualquier situación que se pudiera analizar y que se considerara como que dice o contradijera la Constitución de la República, podría ser una excusa para evitar a nivel internacional el cumplimiento de derechos adquiridos por las personas con discapacidad. Y a partir de eso, el artículo 1 de la declaratoria de levantamiento de reserva, que es el decreto número 920 del 5 de febrero de 2015, establece: ratifícase la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, instrumentos internacionales que constan respectivamente de un preámbulo y 50 artículos suscritos el 30 de marzo de 2007, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, la entonces Primera Dama de la República y Secretaria Nacional de la Familia, aprobados por el órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores a través del acuerdo número 791 del 11 de septiembre de 2007. Este artículo es el que establece que la convención ya no tiene ninguna reserva para su aplicación. Entonces, a partir de esto, el instrumento no es que no tuviera efectividad, sino que es probable que pudiese ser en algún momento atacado de efectividad. Sí, se cumplía la condición, como les comento, de que se considerara que contradecía la Constitución de la República. ¿Y cuál es el propósito? Vamos a entrar en el texto de la convención misma. El propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Quiere decir que habla el propósito de varios principios, y uno de los principios es la igualdad, las libertades fundamentales y la dignidad. Y habla de dignidad inherente de las personas porque efectivamente el propósito de la convención reconoce a la persona humana, las personas con discapacidad, con dignidad inherente. Es decir, este instrumento refuerza efectivamente el propósito, Elizabeth, es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Es decir, que en este instrumento se han vaciado efectivamente todos los instrumentos que podría ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Cartas de las Naciones, otros instrumentos que ya existían, se han reafirmado, se han reforzado en este instrumento y se han reforzado específicamente para las personas con discapacidad. Y para las personas con discapacidad, como ya lo mencionábamos, las personas con discapacidad que existían en ese momento, que existen en este momento y las que van en el futuro también a tener una condición de discapacidad. Ahora bien, y aquí viene lo que se conoce también en doctrina, el concepto de personas con discapacidad. No las define específicamente. Las personas con discapacidad son, es decir, no refiere con el verbo ser, con el verbo ser, sino que menciona la convención que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Ahora bien, ¿por qué aparece el término de inclusión? Es porque en un momento determinado podríamos decir que las personas con discapacidad son las que tengan, por ejemplo, ausencia de sus miembros superiores o sus miembros inferiores, de sus brazos, de sus manos, de cualquier parte del cuerpo. Y si decimos eso, entonces estamos limitando, en este caso, la conceptualización de las personas con discapacidad. Entonces, incluirlas es hacer una enumeración de deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Es decir, alguien que haya una condición, en el caso de las físicas, que haya una condición de ausencia de sus miembros, o aunque no haya ausencia de sus miembros, que haya una funcionalidad que es diferente y que al desplazarse, por ejemplo, haya una limitación. Ya lo dijimos, que el entorno le produzca una limitación al interactuar con ese entorno. Mentales, que se refiere sí a condiciones de tipo orgánico que pasan por afectaciones que puedan estar relacionadas con la actividad cerebral, por ejemplo. Tenemos en este caso algunas que pues, son enfermedades, pero también son de igual manera algunas condiciones que deben de abordarse no únicamente bajo el enfoque médico, sino también bajo el enfoque de la participación social que las personas tienen. Por ejemplo, las personas con esquizofrenia, las personas con condiciones de bipolaridad, las personas con se denominan trastorno limítrofe de la personalidad, entre otros que están relacionados. Y los intelectuales, y aquí vamos también a decir algo que considero también importante, intelectuales antes se conocían como retardos mentales, por ejemplo, o se conocían también como sobrecapacidades o niños superdotados, así también se denominaban, términos que hay que ir dejando también en el olvido porque no tienen cabida bajo el enfoque social de los derechos humanos. Y en los intelectuales también debemos de establecer que algunas personas con condición de discapacidad intelectual, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, que también obedecen a situaciones congénitas, no deben tampoco confundirse con otro tipo de condiciones, como por ejemplo las personas con trastorno del espectro autista, puesto que algunas personas al interactuar con el entorno puede haber alguna similitud con personas con discapacidad intelectual, pero mediante el favorecimiento, mediante la facilitación de procesos que ajusten los entornos, ya lo mencionamos también y lo repetimos para que eso pueda ser base para entender algunas de las cuestiones de los entornos, ajustes sensoriales, ajustes de tipo pedagógicos, también ajustes físicos que pueden ayudar también, apoyar para que los procesos, por ejemplo, en el área educativa de aprendizaje, los procesos afectivos, los procesos sociales en general, la participación en la vida privada, en la vida pública, inclusive puedan tener la cabida de adquisición de competencias y, por supuesto, la cabida de que sea una vida cada vez con mayores oportunidades de participación en igualdad de condiciones con los demás. Y las personas con deficiencias de tipo sensorial, hablamos, que ya las mencionamos también, pero vamos a definirlas específicamente, personas con capacidad visual, personas con capacidad auditiva,
personas también que están relacionadas con el habla, que es diferente también a la capacidad auditiva, y otros que también se incluyen dentro de este tipo de deficiencias sensoriales, que están relacionadas efectivamente con también la, la luz, por ejemplo, si podríamos decirlo de esa manera, que están relacionados con la visión, que están relacionados con la audición. Y a largo plazo, ¿por qué? Porque no debe de ser una situación temporal, meramente temporal, sino que tiene que transcurrir en el tiempo. ¿Por qué? Porque el transcurso en el tiempo puede también darnos la pauta para la identificación, sobre todo de barreras en el entorno y eliminar esas barreras o esos obstáculos para que a partir de ello nos puedan impedir su participación, sino que podamos promover, potenciar y asegurar esa participación plena y efectiva en la sociedad, igual que todos los demás. Ahora bien, cuando encontramos obstáculos, cuando encontramos barreras en los entornos, no solamente las personas con discapacidad son las que se ven con esas limitaciones del entorno. Esas limitaciones actúan de forma general para todos. Algunos las superamos más fáciles que otros, pero en cuanto a la atención de la diversidad, podemos decir que ese tipo de barreras, ese tipo de situaciones nos perjudican a todos. Y ahí tenemos entonces definiciones, por ejemplo, comunicación. Hay diferentes formas de comunicación. Tenemos la comunicación a través de la lengua de señas, tenemos la comunicación a través del braille para las personas ciegas y tenemos también otra forma que en cierta medida no debería, pero es así, muchos no la comprenden y es el ejercicio de comunicación a través de las manos o a través de la piel. Recordar que las personas que tienen una discapacidad de tipo visual y auditiva, es decir, una discapacidad que podría ser una doble discapacidad, debe de buscarse la manera de que haya una interpretación de las decisiones que va a tomar o, en este caso, de la comunicación. Y a partir de eso hablamos nosotros que en el entorno de comunicación hay diferentes formas de comunicarse, no hay formas estándar. El lenguaje, que es la forma estructurada por medio de la cual se comunican las personas. Es decir, comunicación es la forma, el lenguaje incluye los mensajes que puedan ir y venir, los que puedan recibirse y los que puedan brindarse. La discriminación por motivos de discapacidad, que está relacionada efectivamente a que únicamente, lo decimos de esa manera, únicamente o específicamente a una persona por su condición de discapacidad es discriminada. Podríamos ustedes, tienen acceso al micrófono, si ustedes tienen acceso al chat, podrían decirme un ámbito en donde consideran que es muy posible que hayan muchas más actividades de discriminación por motivos de discapacidad. Les vamos a dar 15 segundos para que ustedes puedan mencionar si así lo deciden. Empezamos a correr. TikTok, TikTok, TikTok. Ah, no, TikTok ese es reloj, pero esa es otra cosa.
Gracias, Elizabeth. Las personas con ceguera, efectivamente. Y a partir de lo que usted ha dicho, las personas con ceguera tienen limitada su participación por parte de muchas instituciones, por ejemplo, porque no existen esos ajustes razonables para que ellos puedan participar. Voy a poner un ejemplo que es real, muy, muy real, y es, por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine. Algunos vamos al cine y en el cine nos encontramos con obstáculos. Nos encontramos con diversos obstáculos. Esos obstáculos podemos ir eliminándolos mientras vamos identificándolos. Y uno de los obstáculos, por ejemplo, para las personas ciegas, personas con ceguera, es el siguiente. Los directores de cine asumen, y podríamos decirlo de esa manera, o probablemente pensamos que asumen que todo la gesticulación, que todas las acciones que nos llevan aparejada, que nos llevan a la par una voz o que nos llevan a la par sonidos para describir o sonidos que describan a la persona de forma natural, personas con discapacidad visual o personas con ceguera, lo que está pasando, las personas con ceguera pierden esos momentos. Y por ello existe una herramienta, hoy está en la mayoría de los dispositivos móviles, por ejemplo, que es la opción de accesibilidad, es decir, que el teléfono pueda leer los objetos, que el teléfono pueda leerlos y por supuesto pueda en el altavoz hacer una indicación de los elementos en los cuales se va moviendo la mano, por ejemplo, sobre el teléfono. Pero hay otra herramienta que sirve para las personas con ceguera que se conoce o es la audiodescripción. Es decir, hay películas que están adaptadas con audiodescripción. Y voy a poner un ejemplo. Cuando la película está iniciando y no se oye nada, sino que solamente se oye, por ejemplo, una entrada de sonido que se realiza, por ejemplo, el sonido de un trueno, se escucha el trueno de forma leve, pero no sabemos qué es lo que está pasando en la pantalla. Las personas con ceguera. Entonces, a partir de eso y con la audiodescripción, es muy probable que pueda hacerse específicamente, por ejemplo, para la persona ciega y que diga a sus oídos que la película está iniciando y que se ve en la pantalla, se muestra en la pantalla 4 letras que son el nombre de la empresa productora y la empresa con la cual está asociada. Y que la empresa se llama, un ejemplo, ADF, por ejemplo. Y así sucesivamente en el transcurso de la película, por ejemplo, podría hacerse mediante la audiodescripción un ajuste que diga, por ejemplo, hay 3 personas en la sala donde se encuentran y una de estas personas está sentada y 2 incorporadas sobre sus pies. Se oye la conversación es indistinta porque pasa a un primer plano otra escena en donde aparece una mujer corriendo. Se puede escuchar, por ejemplo, que una mujer se oye, por ejemplo, un zapateo, pero no sabemos si ese zapateo es en el mismo lugar, no sabemos si ese zapateo tiene una pausa de una u otra naturaleza, y para eso existen los ajustes razonables. Ya nos referimos en un momento determinado de los bloques de este módulo, que los ajustes razonables son las adaptaciones que se realizan para una persona en específico o una persona en particular de acuerdo a las condiciones
que el entorno tiene y favorecer su participación en la sociedad. Y finalmente tenemos como definición el diseño universal. El diseño universal vamos a definirlo como el diseño universal es la fabricación de cualquier elemento para que todas las personas puedan hacer uso de él sin ninguna limitación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que no debe de existir tampoco un diseño o una fabricación de elementos que sean específicos para un grupo determinado de personas. Que lo existe, por ejemplo, sí, porque por ejemplo hay ciertos tipos, por ejemplo, de órtesis o de prótesis que pueden tener ese mismo diseño y que pueden utilizarlo personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Es decir, personas con una discapacidad, vamos a definirlo de esa forma, con una discapacidad temporal. Y a partir de ello tenemos acá nosotros que estas definiciones que aparecen también en la convención nos sirven a nosotros de guía para establecer cuáles son las mejores condiciones para hacer tanto ajustes razonables como para promover, como para proyectarnos en el diseño universal. Porque a cualquier persona se le puede ocurrir cómo puede ser un ajuste razonable. Pero si nos vamos, por ejemplo, a personas que realizan una actividad industrial, hay que exigir, hay que pedirles que asuman también la responsabilidad de utilizar dentro de sus actividades la práctica del diseño universal. ¿Qué regula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Pregunta, ¿estamos hasta el momento? ¿Cómo estamos hasta el momento? Pregunto. Manitas levantadas. ¿O tienen alguna pregunta? Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto la exponemos para que pueda inclusive haber diversidad de opiniones y tener una respuesta a ello. Permítanme un momentito que estoy tratando de encontrar el chat. Aquí lo encontré. No quiero perder tampoco el chat. Entonces, ¿qué regula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, efectivamente, los mismos derechos emanados de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que afirma y reconoce. Es decir, que esta no expone inicialmente un derecho nuevo, sino que afirma y reconoce los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. Ahora bien, ¿cómo es posible esto? Entonces, pues, estaríamos hablando de un instrumento que lo único que hace es repetir lo que ya está escrito en otros instrumentos. No, lo que hace es que establece que las personas con discapacidad, si bien tienen derechos reconocidos por ser parte de la dimensión de todas las personas o todos los seres humanos, esta ya sirve para que jurídicamente y vinculantemente pueda definirse que ante una afectación de un derecho civil y político, económico, social y cultural, pueda utilizarse esta convención para poner límites a las actuaciones de las instituciones, límite de las actuaciones de otros actores y configurar efectivamente una protección reforzada de sus derechos.
Y los derechos civiles y políticos, que es necesario de igual manera definir. En estos, el fin primordial es proteger al ser humano, considerado individualmente, contra cualquier forma de abuso o agresión de algún órgano público o de cualquier otra naturaleza. Y deben de ser de aplicación inmediata. Por ejemplo, el acceso a la justicia. Un derecho civil es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia se materializa de diferentes formas. Y vamos a explicar dos formas. Uno se materializa por la condición de una persona de frente a una reclamación de sus derechos, que se logre determinar si ha habido un grado de afectación o una afectación por parte de una entidad, un órgano público o un particular, una afectación en sus derechos. Llámese, por ejemplo, su derecho a la integridad personal, su derecho a la libertad, su derecho al trabajo, derecho a la salud y demás. Y son o deben ser de aplicación inmediata. A mí me gusta más la expresión son de aplicación inmediata. ¿Por qué? Porque cuando decimos deben ser, aunque lleva a la par, lleva en sí misma la obligación por decir deben ser, al decir son quiere decir que tienen estado presente. Deben es más bien un estado futuro. Pero a partir de que son de aplicación inmediata, quiere decir que cualquier órgano que esté juzgando, cualquier órgano administrativo al cual se lleve una petición de esta índole, debe de realizar lo más pronto posible, por eso la acción de aplicación inmediata, lo más pronto posible, las medidas para que se restituya ese derecho. Y los derechos económicos, sociales y culturales, que estos garantizan el bienestar económico, social y también cultural, de tal forma que se asegure el desarrollo pleno de los seres humanos. Son derechos colectivos o derechos difusos porque buscan beneficiar a grupos y no a personas en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la educación inclusiva, por ejemplo, sea un derecho que individualmente debo de gozar o debe de gozar cada persona, la connotación y la configuración de la garantía de estos derechos se hace en colectivo. Es decir, no se norma educación inclusiva, no se norma salud, no se norma trabajo para una persona en particular, sino que se norma para que todas las personas tengan acceso a esos derechos. Y ahí la diferencia que existe con los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque en los derechos civiles y políticos soy yo personalmente, soy yo particularmente el que va a realizar el ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, si hablamos de un derecho político, nadie puede ejercer el sufragio, nadie puede votar, nadie puede elegir a su gobernante por otra persona. El voto tiene una condición intransferible. No puede nadie más llegar a una urna de votación y decir, por ejemplo, fíjese que yo vengo a votar por Carlos Reyes porque él no va a poder venir. No es posible. Mientras que el derecho a la salud, en el derecho a la salud, yo puedo decir, por ejemplo, en el derecho a la educación, yo puedo decir que tengo acceso a la salud y llego porque pido el derecho a la salud porque está garantizado, si bien a todas las personas, pero puedo pedir también la garantía de acceso a la salud para el grupo familiar, para la comunidad, y puedo actuar, a lo mejor no en representación de ellos, pero puedo a través de las formas correctas pedir o solicitar que se cumpla con ese derecho a las demás personas. Entonces, a partir de ello, nos encontramos con que estos aspectos
o estos derechos, esta tipología de derechos, es la que va a darnos a nosotros la pauta para que se puedan defender derechos de las personas con discapacidad. Y así tenemos entonces la continuación, vamos a decir, de ayer, perdón, del día lunes, ahí como que fuera ayer, sobre los modelos, que en este caso ya no sé. Hola, vamos a hacer una pausa porque tenemos aquí una pregunta de Claudia. Una persona con discapacidad que no le gusta salir de su casa, ¿cómo se puede hacer para sacarle su documento? Bueno, a través del RNPN, que es el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, perdón, el Registro Nacional de Personas Naturales, una persona con discapacidad o una persona con alguna condición que no sea posible por la razón que sea, y más bien quizás por la carga que aún los entornos imponen a las personas con discapacidad y las personas con condiciones, se puede hacer una solicitud al RNPN para que el documento único de identidad pueda ser de forma domiciliaria. Voy a poner un ejemplo de un ejercicio que realizó el RNPN hace muchos años para documentar la identificación de varias personas de edad o personas adultas mayores o personas de la tercera edad. Yo creo que en el tema de personas adultas mayores nos vamos a quedar como personas de edad. Entonces las personas de edad sacaron una publicidad del RNPN que podía tramitarse a través de una instancia determinada que debía ponerse en contacto para informar que había una persona de edad que necesitaba el documento único de identidad. Esa fue una campaña. Ahora bien, una persona con discapacidad, como lo menciona Claudia, lo que hay que hacer es notificar al RNPN o acercarse a un DOI-centro y hacer la consulta del documento único de identidad a domicilio. ¿Por qué? Porque las condiciones que se tienen justifican, ¿sí? Y hablamos de una justificación válida para que este DUI o este documento pueda ser tramitado de forma domiciliaria. Ahora bien, si el DUI Centro dice, por ejemplo, fíjese que vamos a evaluar para ver si es posible realizar. Bueno, entonces habría que, en todo caso, podríamos decir, no esperar mucho tiempo, sino más bien activar a otras instancias que puedan también hacerle un llamado al RNPN para que esto pueda realizarse. Si no es suficiente, porque podría darse el caso que el DUI Centro o las oficinas del RNPN, por cualquier motivo, por desconocimiento, que puede ser también que haya, aunque yo comparto que no debería de ser uno de esos, esa una limitación para brindar un servicio, activar, por ejemplo, a través de la Procuraduría General de la República o a través de la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ahí habría una negativa de brindar un servicio y ese servicio a la población debe de ser garantizado en las formas que sea posible de acuerdo a las necesidades que surjan por parte de las personas. Entonces, si una persona con discapacidad, como lo ha mencionado Claudia, ese es el proceso de activación que debe de seguirse. Si fuese un caso, y voy a decirlo, si fuese un caso real, no solamente una consulta, y hubiese que apoyarlo de alguna manera, contácteme Claudia para poder orientarle y darle seguimiento a esa actividad. Oiga. Consulta, ¿está contestada la pregunta o tiene alguna otra duda?
Muchas gracias a usted, Claudia. Entonces, hablábamos el lunes del modelo tradicional sobre la discapacidad, hablábamos del enfoque o del modelo médico y hablábamos también del enfoque social. Ya en el enfoque social se impregna con el desarrollo de la convención, porque este ya establece condiciones para ponerle, digamos, ese apellido al nombre de la convención, el enfoque de derechos humanos. Al principio era únicamente una lucha y una negociación y prácticas relacionadas con normar e intentar normar. Pero ya con el establecimiento de la convención podemos decir nosotros que ya tenemos un enfoque de derechos humanos, que sigue siendo igual un modelo de derechos humanos. Porque dijimos, por ejemplo, que en la evolución nada puede ser, en la evolución de los derechos humanos, en la evolución de la discapacidad misma, no puede darse nada por atribuido completamente, sino que esto puede cambiar. Y el enfoque social de derechos, el modelo social de derechos se impregna también del enfoque de derechos humanos. Entonces, digamos que uno es el padre del otro. ¿Por qué? Porque el enfoque de derechos humanos se basa en el enfoque social. Es decir, en considerar a la persona como sujeto de derechos. Pero el enfoque de derechos humanos ya establece que efectivamente va a estar protegido por una normativa jurídicamente vinculante, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y en este enfoque también se considera a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Es decir, reafirma que el enfoque social estaba en lo cierto y sigue manifestándose la idea de considerarlos como sujetos de derechos. Y en este el Estado está obligado a respetar, proteger y cumplir esos derechos. Recuerdo que cuando hablamos acerca de los derechos humanos, hablamos de las obligaciones del Estado. Y uno, por supuesto, es el respeto, la protección y el aseguramiento, que podríamos decirlo también, que es la forma de cumplimiento. Y también en este enfoque las barreras constituyen discriminación y las genera la sociedad. Eso lo hemos dicho en demasiadas oportunidades, pero ninguna de las oportunidades que tenemos para repetirlo nos basta para seguir y seguir repitiéndolo, porque es algo que debe de entrar en nosotros. Mientras la sociedad siga generando barreras y mientras la sociedad no establezca límites para eliminarlos, en ese momento vamos a seguir comportándonos de la misma manera e imponiendo barreras a las personas. Y este enfoque de derechos humanos se basa en la dignidad y libertad de la persona, no en la lástima, es decir, no se basa en el enfoque tradicional. Se basa en la dignidad y la libertad, que son aspectos intrínsecos totalmente en la persona humana. Cuando la persona humana nace con dignidad y libertad. Podríamos parafrasear también la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice en su artículo 1 que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en condiciones. Es decir, ahí está implícito también el principio de no discriminación. También este enfoque, y aquí hay algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque se constituye en una estrategia metodológica, en una estrategia que conceptualiza y es una estrategia ética para la toma de decisiones. Es decir, el enfoque de derechos es el cuadro que nosotros tenemos que utilizar y no salirnos de ahí primero para hacer conceptualización. Y a partir de ello no ir hacia donde no debemos transitar. Es una estrategia metodológica porque a partir de ellos nosotros encontramos las formas para suplir lo que nos hace falta o para corregir lo que está desarrollándose de forma incorrecta.
Y ética, ¿por qué? Porque la significancia que debe de tener el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad está orientada a que no debe de existir ninguna mentira, debe de haber honestidad, debe de haber transparencia. Si algo no puede hacerse, hay que decirlo tal cual y que no puede hacerse, pero no hay que quedarse únicamente con que no es posible realizarlo, sino decir que se va a buscar al máximo posible la forma de establecer mediante una decisión una alternativa para las personas. Es una perspectiva integral basada en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una base constitucional, es decir, tenemos la Constitución de la República que establece que pueden incorporarse al ámbito jurídico normas que sean de carácter internacional. Y estas normas de carácter internacional son los tratados, los convenios, los instrumentos jurídicamente vinculantes, como la convención a la cual nos estamos refiriendo, que el Estado salvadoreño firme o suscriba y ratifique. Entonces, la perspectiva integral en el derecho internacional está íntimamente relacionada con el derecho constitucional porque la Constitución permite que se añadan esas normas internacionales y que se constituyan en leyes de la República, bajo la prerrogativa que establece el artículo 144 de la Constitución. Existe participación ciudadana y efectivamente lo mencionábamos hace unos días, que no puede existir un instrumento en donde las personas con discapacidad no hayan sido consultadas. Por supuesto, pueden haber ejercicios en donde haya una extralimitación de los poderes del Estado es normal sin que haya un principio de participación. Pero tomando en cuenta que haya o no un principio de participación, se suscriben o se promulgan leyes en uno u otro sentido. Si no existe participación, es la realidad la que va a provocar que efectivamente existan algunas situaciones que no han sido contempladas y que también representen para las personas con discapacidad barreras. Y en ese momento la colectividad puede pronunciarse, por supuesto, en el sentido de pedir que esas limitaciones y esas barreras puedan ser eliminadas para la garantía de los derechos humanos. Y el enfoque de desarrollo social que ya lo establece en el propósito de la Convención: proteger, promover y asegurar derechos. ¿Por qué no se habla en este momento ya acerca de la protección de los derechos? Porque como lo hemos visto, también promover derechos es que las personas estén plenamente conscientes de que debe de aplicarse, por ejemplo, las medidas de prevención para que no se suscite una vulneración de derechos. Y el aseguramiento se constituye ya en el ejercicio eficaz de las condiciones que han propiciado una vulneración. Es decir, el aseguramiento es la reparación de los daños, es el juzgamiento, es el establecimiento de precedentes jurisprudenciales, de precedentes administrativos, de precedentes sociales. Por poner un ejemplo, el enfoque del aseguramiento se consigue con que una situación no se repita. Una situación que pasa, por ejemplo, en un centro escolar, no se repita, pero el que no se repita también obedece a que esa institución ha obtenido por parte de las autoridades
una recomendación que debe de ser cumplida, que debe de ser monitoreada, que debe de ser vigilada y que en sí misma establece la protección, la promoción y el aseguramiento. Es como un círculo que se repite, un círculo positivo que se repite, porque mientras yo le digo a la gente esto no debe repetirse, también estoy protegiendo a la colectividad y también estoy promoviendo la garantía de los derechos humanos. Y nos encontramos entonces con que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene una implicación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque existe un cambio radical en las prácticas que se desarrollan a nivel individual por parte de las personas con discapacidad, de las instituciones y la sociedad en general. ¿Por qué un cambio de realidad en la práctica a nivel individual? Bueno, porque las personas con discapacidad, y se entiende que este es un anhelo que se va construyendo poco a poco y se va materializando, es que las personas con discapacidad puedan empoderarse de sus derechos, es decir, que tengan el poder del conocimiento, que tengan el poder de la denuncia, que tengan el poder de la réplica hacia sus pares, el poder de la réplica hacia otras personas que se encuentran en su misma condición o que presentan de alguna manera otras dificultades que pudiesen apoyarse. Y a partir de eso también las instituciones tienen que ir cambiando la forma en que abordan algunos temas o abordan algunas situaciones que están relacionadas no solamente con las personas con discapacidad, sino también con las personas sin discapacidad que deben de promoverse para que las personas con discapacidad también tengan el enfoque de inclusión y también puedan participar en igualdad de condiciones. Y finalmente, en este cambio radical de la sociedad en general. Cuando yo no cambio la percepción que tengo sobre una temática o no cambio la percepción que tengo sobre un colectivo, yo no cambio la percepción que tengo sobre mi familia, no cambio la percepción que tengo sobre la comunidad, en ese momento estoy prejuiciando muchas veces y ese prejuicio me trae un resultado que no es del todo agradable. ¿Por qué? Porque mientras yo siga creyendo, mientras yo siga pensando que todos somos diferentes, pero soy indiferente con ellos, o tengo actitudes discriminatorias, en ese momento sigo reforzando las prácticas de los modelos anteriores, la práctica del modelo tradicional, inclusive del modelo médico, incluyendo también otras cuestiones que pueden estar relacionadas con el maltrato, que pueden estar relacionadas con el abuso, con la negligencia. Y otra implicación es que existe obligatoriedad por parte de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas en su cumplimiento. Quiere decir entonces que como es una ley de la República, todos están obligados a cumplirla. Efectivamente es así. Y esta obligatoriedad, ¿cómo yo la hago efectiva o cómo leo el propósito de la Convención sobre proteger, promover y asegurar? Bueno, cuando las instituciones realizan actividades de formación, cuando realizan actividades que están relacionadas, incluyendo a su personal o que están relacionados con su personal o con las áreas, por ejemplo, de bienestar laboral, con las áreas específicas de cada uno, en ese momento ellos están obligados a hacer un cumplimiento interno y a hacer también un cumplimiento al exterior
de cada una de esas obligaciones que tienen en virtud de la Convención. ¿Cómo puede también implicarse todas las personas e implicarse también las instituciones a través de divulgar la convención, divulgar los preceptos que así se establecen, divulgar que es una ley, divulgar que, aunque algunos dicen, sí, es una ley bajo el artículo 144, pero ¿cómo la hago efectiva? Bueno, se hace efectiva porque ahí está el articulado y ese es el que hay que cumplir. Ahora bien, para poder habilitarla en su cumplimiento, también hay que divulgarla. La gente tiene que conocerla porque la gente vulnera derechos humanos muchas veces por desconocimiento. Algunos vulneran por costumbre, que hay que erradicar también esa práctica, pero algunos vulneran por desconocimiento y a partir de ellos tiene que hacerse esta divulgación. La sensibilización, es decir, el siguiente paso a la divulgación, es decir, que seamos sensibles al tema, pero sensibles no habla de los sentimientos, sensible haga que yo pueda tener de forma general una idea de que estas condiciones que se establecen en esta ley, en el articulado de la ley, me hacen a mí cada vez acercarme más a la población de la que se trata en esa ley. Sensibilizarme o empatizarme. Y la toma de conciencia, es decir, efectivamente no hay que discriminar, efectivamente las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, a la educación, tienen derecho a los ajustes razonables, tienen derecho a la accesibilidad, tienen derecho al diseño universal. Y no porque lo diga Carlos Reyes, lo diga una institución, sino porque lo dice la norma suprema en materia de derechos humanos, por encima de la legislación secundaria, la Convención, y por debajo de la Constitución. También se tiene que hablar en la implicación que a partir de la actividad que realizan los estados, que realiza la sociedad, que realizan los individuos, puede hablarse de buenas prácticas. Y en esta parte de las buenas prácticas podemos efectivamente mencionar que cuando hay participación, vamos a unirlo a la participación, cuando hay participación de las personas con discapacidad, efectivamente se generan este tipo de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque estas personas son las que pueden, por ejemplo, hacer un ejercicio de prueba de las condiciones que se establecen, y a partir de ello se puede hacer una sistematización de lo que funciona y lo que hay que mejorar. Nótese que no hablamos de lo que funciona y lo que no funciona, sino de lo que funciona y lo que se debe mejorar, porque toda iniciativa debe de estar basada en el ejercicio primario y luego en el ejercicio de mejora que debe de hacerse del planteamiento, de la iniciativa, de lo que esté en nuestras posibilidades de realizar. Debe de haber promoción, capacitación y formación en derechos. Debe de haber un trabajo conjunto y coordinado. Esto es una implicación también a nivel interno o nacional. Y el seguimiento y monitoreo del cumplimiento. Sobre el tema del seguimiento y monitoreo del cumplimiento debemos de hacer referencia, y aunque la noticia tomó a la población en general por sorpresa el año pasado, el seguimiento y el monitoreo del cumplimiento de la convención a nivel interno, a nivel de país, se realizaba por una institución, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, con algunas reformas, y voy a compartirles también esas reformas para que ustedes las tengan también a la mano y puedan hacer una lectura de ello. Voy a
compartirles la convención, voy a compartirles la ley especial de inclusión de las personas con discapacidad y voy a compartirles también las reformas, las cuales entran en vigor el mes de mayo. Entonces tomo por sorpresa esas reformas porque no tenemos conocimiento, sino hasta que entren en vigencia, cuál va a ser el mecanismo de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la convención. ¿Por qué es importantísimo esto? Bueno, porque el seguimiento y monitoreo es un compromiso que el Estado de El Salvador asume cuando firma y ratifica la convención. Es decir, no es antojadizo que haya un seguimiento y monitoreo. Si el Estado lo hiciera voluntariamente, por ejemplo, no por una obligación, y estableciera que hay que realizar ese seguimiento y monitoreo, pues bien, eso se consideraría como una buena práctica que se está realizando a nivel nacional para saber cómo se está dando cumplimiento a la convención. Entonces voy a referirme quizás no en mucho detalle, sino de forma general a que la reforma sobre la ley especial de inclusión a las personas con discapacidad establece que ya no va a ser el Consejo Nacional para la Inclusión el que va a llevar las riendas, si lo decimos de esta forma, del tema relacionado con discapacidad, sino que va a ser otra institución. Entonces, esta institución debe de tener igual un asidero dogmático por el cual, un asidero teórico por el cual se suprime, porque ha sido suprimido el Consejo Nacional para la Igualdad. Ahora bien, las explicaciones sobre ello deberán de revisarse y a lo mejor solicitarse en un tiempo futuro, cuando también la organización colectiva se vea en la necesidad de demandar estos servicios si es que estos servicios no son cumplidos de la forma correcta. Sin embargo, al día de hoy es el Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos el que realiza las funciones, o al menos eso es lo que tengo entendido con la reforma, que realizaría las funciones que realiza actualmente o que realizaba el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y lo que hablamos, la Contraloría Social, implica el monitoreo, es decir, cómo se está desarrollando a nivel social esta actividad, la supervisión institucional sobre el cumplimiento de ciertas condiciones, en el caso del principio de no discriminación, cómo se efectúa, cuáles son las actividades pendientes a erradicar a lo interno, a erradicar a los internos para la prestación de los servicios de las personas, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Acompañamiento para su cumplimiento, es decir, el Consejo Nacional para la Inclusión también realizaba actividades y asesoraba o orientaba a las instituciones cuando ellos tenían alguna consulta. No podríamos decir cuando no sabían qué hacer, porque antes de realizar una acción hay que buscar la forma de realizar lo mejor posible y sin mejorar. Y también se elaboraban informes como Estado parte para la Organización de las Naciones Unidas. Y en esto hay algo bien interesante y me voy a referir a esta elaboración de informes como Estado parte de las Naciones Unidas de forma rápida, puesto que tenemos, y voy a compartirles otro documento. En este momento vamos a buscarlo por acá. Permítanme un momentito.
Vamos a presentar otra ventana y la ventana que vamos a presentar es esta. Compartir. Este es un documento que es emanado de Naciones Unidas. Como el Estado salvadoreño envía informes sobre el cumplimiento de la Convención, el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad emite lo que se conoce como observaciones finales. Inicialmente emite observaciones preliminares y luego observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de El Salvador. Este informe fue presentado en el año 2019. Este servidor participó desde acá. Este informe se presenta en Ginebra, Suiza, pero yo participé desde acá para dar acompañamiento a los personeros del Consejo Nacional que asistieron a esa audiencia, a esa disertación, para hablar sobre las observaciones. Este documento también voy a compartírselos para que ustedes puedan de igual manera darle una lectura y voy a compartirles también las primeras observaciones del cumplimiento de la convención, que son del año 2011, para que ustedes puedan, si tienen espacio para una lectura, revisar cómo se estaba en el 2011 y cómo se ha avanzado al año 2019. Entonces, siendo una obligación del Estado de elaborar esos informes no se quedan únicamente ahí, también la sociedad civil, es decir, las organizaciones de personas con discapacidad, presentan un informe alternativo, así se denomina. Este informe alternativo sirve para contrastar lo que en el informe del Estado y el informe del país se dice. Es muy probable que se reporte un avance, por ejemplo, en un área, pero la sociedad civil o las organizaciones digan que en ese rubro, en ese ámbito, hay un avance diferente al que el Estado reporta. Es como los mecanismos que se utilizan para determinar si efectivamente el Estado está cumpliendo con la convención. Y a partir de ello tenemos nosotros que definir, como lo veíamos también en la práctica, digamos, bajo los modelos, cómo entender y definir la discapacidad hoy en día. Esta es como una recapitulación de lo que ya vimos sobre el tema de la deficiencia, que en teoría la deficiencia está en la persona, el entorno es el que establece o impone barreras, y la participación, al participar hay esa condición o se habilita la discapacidad. Entonces, la persona y sus capacidades, el entorno, que es la dimensión social en cada área de la vida, y el nivel de participación de la persona con discapacidad en la sociedad. Así se define discapacidad, que es la interacción entre estos tres elementos, como lo mencionábamos inicialmente, pero podemos ver algunos ejemplos. Podemos ver personas, por ejemplo, ejerciendo el sufragio, podemos ver personas que tienen una limitación por gradas, vemos a personas en entornos deportivos, vemos a personas que están participando en actividades de tipo social o de tipo organizativo, y vemos también aquí personas que no pueden acceder, por ejemplo, a sitios turísticos o recreativos,
Y vemos también aquí un resabio también del modelo caritativo o asistencialista, y el enfoque también médico, cuando únicamente se dota de algunos elementos materiales que no está definido, que hay incertidumbres si efectivamente van a ser de utilidad para una persona. Aquí, al referirnos a una persona en silla de ruedas con una condición de discapacidad física severa, y con una silla de ruedas que no tiene los ajustes que debería para garantizar su participación en igualdad de condiciones. Y ahora hablemos un poco acerca del protocolo facultativo. Lo mencionábamos en el bloque anterior, que protocolo facultativo se denomina de esa manera porque faculta al Estado para suscribirlo y ratificarlo. El Estado de El Salvador, como ustedes lo pudieron notar, el Estado de El Salvador firmó y ratificó la convención y el protocolo facultativo al mismo tiempo. Igual al mismo tiempo se levantó la reserva del mismo. Y esta es una herramienta legal que permite que los estados pueden firmar la convención y no el protocolo facultativo. Sin embargo, no al revés, no se puede firmar el protocolo facultativo y la convención no. Reconoce la competencia del comité de expertos. Por ello es que el Estado de El Salvador presenta informes y esos informes son llevados, por supuesto, a análisis por parte de otros estados, por parte de otros expertos, para decirle al Estado de El Salvador qué otras actividades deben de realizarse o qué le preocupa al Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad que está pasando en El Salvador. Y a partir del reconocimiento de la competencia podríamos hablar, por ejemplo, que el Estado de El Salvador fue observado en el año 2011, en el primer ejercicio que hubo relacionado con el informe. Fue señalado de que había abuso en contra de mujeres con discapacidad, pues algunas mujeres con discapacidad mental eran en el sistema de salud sometidas a esterilizaciones forzadas, por poner uno de los ejemplos que existían. En la reserva misma, la enmienda que se hacía por parte del Estado para limitar la convención en algún momento determinado era también una de las preocupaciones del comité de expertos. También permite esta herramienta legal la obligatoriedad para el cumplimiento de la convención. Tiene condiciones para hacer denuncias o quejas a través de un procedimiento que ahí está establecido, y cuenta con 18 artículos que establecen cuáles son los procedimientos que deben de desarrollarse para el tema de la denuncia o la queja ante las instancias internacionales correspondientes. Y aquí en las observaciones, que es lo que les comentaba, podemos mencionar la que ya les decía, y puede hablarse, por ejemplo, acerca de el derecho a la educación. En cuanto a la educación inclusiva, que no había aún el desarrollo de algunas actividades para fomentar la práctica del enfoque inclusivo, así como otras de las observaciones finales.
Vamos a hacer referencia en este caso a las observaciones del, uno, del documento del 1 de octubre de 2019, en donde el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad se refiere a estos informes que fueron presentados por el Estado de El Salvador y se celebraron sesiones el 11 y el 12 de septiembre de 2019. Y el comité de expertos menciona que recibe ya con satisfacción los informes periódicos, segundo y tercero, combinados de El Salvador, que se prepararon con arreglo a las directrices del comité en materia de presentación de informes y respondiendo a su lista de cuestiones previas a la presentación de informes. Aquí hay algo bien interesante y es que el comité envía antes de que se responda el cuestionario, que se respondan los aspectos que preocupan al comité, se envía una lista de cuestiones que podría considerarse preliminar, que va a ser ventilada en las sesiones que tiene el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y luego resume, por ejemplo, aspectos positivos y en este documento que emite Naciones Unidas se habla acerca de la celebración de que se haya retirado la reserva a la convención, la que se formuló cuando se firmó y se confirmó cuando se ratificó. Así también se celebra, dicen las observaciones finales, la aprobación de leyes y políticas que contienen disposiciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, en especial que se reconoce la lengua de señas salvadoreña como lengua natural oficial, el establecimiento de una Secretaría de Inclusión Social, la reforma a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, según la cual deben reservarse espacios de estacionamiento para las personas con discapacidad o para personas también con otras condiciones, por el concepto que ya vimos de discapacidad. Y también las reformas que establecían al reglamento general de transporte terrestre de 2014, que los vehículos de transporte público debían estar equipados con una plataforma elevadora o rampa plegable para facilitar su utilización por los pasajeros en silla de ruedas. También la primera encuesta nacional de personas con discapacidad en 2015 que garantiza la creación de centros para la expedición de documentos de identidad a fin de mejorar el acceso de los habitantes en zonas rurales, que son ejercicios que se realizaron antes de la presentación de este informe. Y luego, después de estos aspectos positivos que menciona el comité, pasa a los principales motivos de preocupación y recomendaciones que están basados por bloques de articulado. Estos bloques de articulados están relacionados y vamos a examinar o vamos a ver un poco acerca de la estructura que la convención tiene, que es del artículo 1 al 4, los principios y obligaciones generales. Y preocupaba al Estado, y aquí vamos a mencionar que varias leyes, en particular el artículo 367-A del Código Penal y el nuevo Código de Familia, no se ajustan a la Convención, pues esto da lugar a la exclusión y discriminación de personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad psicosocial, intelectual o intelectual. Y vamos a ver, por supuesto, que me parece súper interesante que ustedes lo conozcan, el artículo 37A del Código Penal. Ahora,
de El Salvador. Este se refiere, el artículo 367, y el Código de Familia en general se refiere a la declaratoria de incapacidad, que ya lo hemos mencionado de forma general en las sesiones anteriores. ¿Y por qué hablamos acerca de la declaratoria de incapacidad? Bueno, porque no podemos nosotros hablar, por ejemplo, de incapacidad como un concepto que deba de aplicársele a las personas con discapacidad, puesto que este es un proceso que anula completamente la toma de decisiones y la voluntad de las personas con discapacidad. Entonces es importante mencionar que si el Estado de El Salvador acepta que el comité de expertos revise sus actuaciones y le emita recomendaciones, por supuesto debe de hacer lo mínimo, cumplirlas y luego darle taller, si lo decimos de esa manera, darle taller a cuál es la forma en que se va a operativizar ese cumplimiento. Perdone, Elizabeth, pero no vi su pregunta en el... Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, licenciada. Mucho gusto en saludarle. Gracias. ¿Quiere que le lea la pregunta? Dice, una persona ¿sí? con discapacidad que no le gusta salir de su casa, ¿cómo se puede hacer para sacarle su documento? Esta pregunta, licenciada, ya la contestamos. Esa ya. La contestamos, la otra, sí. Ajá. O sea que una de las dos cosas se debe firmar, licenciado. Vale. Elizabeth, gracias por su pregunta. Si se firma la convención y se ratifica la convención, puede no firmarse el protocolo, pero el protocolo no puede firmarse sin antes firmar la convención. Por eso se denomina protocolo facultativo. Puede o no firmarse si la convención está firmada y ratificada, pero el protocolo no puede firmarse porque se refiere a los derechos que establece la convención. Entonces, por tanto, digamos que el protocolo es accesorio a lo principal. Es accesorio a la convención. Puede firmarse o no el protocolo. Entonces, usted pregunta, o sea que una de las dos cosas se debe firmar. No, debe de firmarse y ratificarse la convención junto con el protocolo, o solamente se firma la convención y el protocolo no se firma. Sin embargo, al momento, la mayoría de los países, de los estados, firman y ratifican los dos instrumentos. Entonces, así contestada la pregunta, seguimos en donde estábamos con la consideración sobre que la declaratoria de incapacidad es uno de los ejercicios que debe de excluirse de la normativa, ¿sí? No solamente la palabra declaratoria de incapacidad, sino el hecho de que el proceso mismo debe de modificarse. Recuerdo y debo de contarles una experiencia. A usted muchas gracias por su pregunta, Elizabeth, gracias. Debo de contarles como experiencia personal que
CONAIPD, del año 2015 al año 2019, que es el periodo que conozco de esa instancia, se realizaron varios ejercicios. En esa instancia, en ese momento, había una comisión de legislación, así se denominaba. Esa comisión de legislación contaba con personas designadas por el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, por la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, por la Unidad Técnica Ejecutiva, por la Fiscalía General de la República, por el Ministerio de Gobernación. Eran cerca de entre 10 y 15 instituciones. A las reuniones no asistían todos, pero todos estaban invitados y todos cuando llegaban aportaban sobre diversos temas. Y uno de los temas era que debía realizarse o debe realizarse la armonización legislativa para que la declaratoria de incapacidad deje de ser un procedimiento que anule por completo la voluntad de las personas y que se constituya, como lo establece la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, en personas de apoyo a la toma de decisiones. Es decir, las personas con discapacidad participan en el límite de las posibilidades que tengan en la toma de decisiones y la persona se presenta como un apoyo. Existen ejercicios, por ejemplo, en Argentina, existen ejercicios en Perú, existen ejercicios en Sudamérica, en Colombia, donde ya se establecen personas que son apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad, apoyos a las personas en procedimientos judiciales o en procedimientos administrativos. Y esto es ganancioso, ¿por qué? Porque no solamente se cumple con la convención, sino que se dota a las personas con discapacidad de autonomía e independencia, que son también conceptos que están relacionados en todo el articulado de la convención misma y que están relacionados también en la ley especial para la inclusión de las personas con discapacidad. Entre paréntesis, habrá que ver a partir de las reformas a esta ley cómo quedará, por supuesto, el ámbito de cumplimiento de este articulado de esta ley, del ámbito de cumplimiento operativo que hacen las instituciones. Debo de decir también, por ejemplo, que existen obstáculos en el cumplimiento de la convención, puesto que, por ejemplo, la ley especial de inclusión sobre las personas con discapacidad o para las personas con discapacidad establecía un tribunal sancionador. Ese tribunal sancionador estaba conformado por 3 personas. Una persona designada por la Corte Suprema de Justicia, una persona designada por las universidades del país y una persona designada por las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Y ese tribunal sancionador iba a examinar faltas que cometen los funcionarios, faltas que cometen las personas en general hacia las personas con discapacidad. Sin embargo, y hay que mencionarlo también porque es un elemento que nos sirve de parámetro para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, la Asamblea Legislativa en varias oportunidades suspendió la entrada en vigencia de ese capítulo referido al Tribunal Sancionador y a las sanciones ante faltas cometidas hacia las personas con discapacidad. Entonces esto es importante, como ya lo mencionamos y lo repito, porque las personas que estamos relacionadas con
la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las personas que van incluyéndose en la defensa de las personas con discapacidad deben de saber que hay situaciones que deben de incluir la solicitud, la demanda, las explicaciones, el derecho de petición y respuesta, para que no se siga deteriorando el sistema de protección de las personas con discapacidad y otras condiciones que abarcan la convención y que abarcan la ley especial de inclusión de las personas con discapacidad. Y voy a decir algo que también a partir de los ejercicios que se han realizado, no me extrañaría que en la siguiente revisión periódica que el Comité de Expertos sobre las Personas con Discapacidad realice de los informes que el Estado de El Salvador presentará, no me extrañaría que le preocupase que la ley especial de inclusión haya sido de las personas con discapacidad haya sido reformada para trasladar a un instituto administrador de beneficios de veteranos del conflicto armado sea el que vaya a garantizar, porque empezando por el nombre es distante y por supuesto siguiendo en cuanto al espíritu de la reforma, con el nivel de participación que las organizaciones y las personas con discapacidad mismas van a tener, puesto que en esta institución va a haber una representación de una persona con discapacidad, pero no define de quién, cuando antes la representación era de 6 personas. Entonces, vamos a decir, el eslogan o el espíritu de la convención se ve prácticamente anulado porque ya no es nada sobre nosotros sin nosotros, porque se está limitando la participación de las personas y creo que la idea no es hablar mucho sobre que se limita la participación, sino que al contrario, decirle que el cambio tiene que ser hoy por pedir que exista mayor participación para las personas y que se logre consolidar un instrumento y que se pida, que se revise que es otra institución o que es otro mecanismo el que debe utilizarse para cumplir con la convención. Porque en realidad, y debo de decirlo, considero que es un retroceso el no considerar a las personas con discapacidad y las organizaciones en la misma representación que ya se tenía. Entonces, a partir de ello, comentamos que las cuestiones que le preocupan al comité de expertos están relacionados con los principios generales, están relacionados con la igualdad y no discriminación, están relacionados con las mujeres con discapacidad, están relacionadas, por ejemplo, hay una preocupación del comité de expertos en 2019, hace, ¿qué? 6 años. Está preocupado y lo menciona por la baja tasa de participación de las organizaciones de mujeres con discapacidad en todas las cuestiones que las afectan, en especial los delitos relacionados con la violencia de género. Recordar que cuando hay una condición de vulnerabilidad, y lo repetimos nuevamente, cuando hay una condición de vulnerabilidad, una persona, mujer y mujer con discapacidad, existe esa doble vulnerabilidad. También se refiere a las niñas con discapacidad, y aquí hay
eh, una recomendación, para poner el ejemplo de una, que es el hecho de que el Estado parte no haya adoptado medidas para garantizar que los niños con discapacidad puedan expresar libremente sus opiniones sobre todas las cuestiones que les afectan y para que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, atendiendo a la evolución de sus facultades en igualdad de condiciones con los demás niños, ni medidas para celebrar consultas estrechas con las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas las de niños con discapacidad, y colaborar activamente con ellas. ¿Esto por qué se menciona de esta manera? Bueno, porque en la configuración del consejo anterior al que establece la Ley Especial de Inclusión, había una organización de personas con discapacidad que atendían a niños con discapacidad. Pero no son los padres únicamente los que van a participar de ello, sino que se va a tomar en cuenta la opinión. Pero al comité de expertos le preocupaba, o le preocupa en 2019, que no se tomara en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Luego, acerca de la toma de conciencia, porque si bien hay algunas campañas o procesos de formación, estos son esporádicos, son aislados, pero no había ningún plan específico para la toma de conciencia en todas las esferas sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. También sobre la accesibilidad, también sobre las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, también sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, sobre el acceso a la justicia, sobre la libertad y la seguridad de la persona, también sobre la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, y así en esa medida, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, sobre la movilidad personal, y llegamos a una esfera que le preocupa también al comité, que está relacionado por la educación. Y menciona que los escasos progresos en lo que respecta al derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva. Se reconoce a partir del informe que el Estado salvadoreño presentó en 2019 que existe mucha escasez en progresar sobre la educación inclusiva. También la falta de información sobre el número de niños y niñas con discapacidad en las escuelas segregadas y en las escuelas ordinarias. No hay tampoco datos sobre ello. Y también otro aspecto que se relaciona con la salud, que está también intrínsecamente relacionado con las personas con discapacidad, puesto que no necesariamente debemos de abordarlo como un enfoque médico, pero también la salud es uno de los derechos que debe de ser, por supuesto, plenamente protegido. Entonces, la convención es un instrumento extenso, es también muchas veces de distinto abordaje, pero hay herramientas también que ayudan a comprender lo que ahí se quiere decir. Hay, por ejemplo, las Naciones Unidas sacó un documento cercano a la puesta en vigencia de la convención, un manual para capacitar sobre la convención, que puede ser viable también para aprender de forma autodidacta acerca de la convención.
Es un documento que se utilizó mucho en capacitaciones que se dieron a funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, de la Escuela Penitenciaria, del Ministerio de Trabajo, de muchas instituciones públicas a través del CONAIPD, y que también este servidor durante un tiempo participó en ellas. Y a partir igual de esa experiencia es que se pretende que la iniciativa sobre el cumplimiento de la convención y la toma de conciencia, pasando por la sensibilización, pueda ser uno de los elementos sustanciales para promover, proteger y asegurar derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, pasamos en este momento, si hubiese ¿Alguna pregunta? una pregunta. ¿O todo estamos bien? Diga, Elizabeth. No, yo solo quiero opinar. Me llamó la atención que allá en Colombia, además de, tienen un currículum de el que llevan ellos en las escuelas, pero también me llamó la atención que llevan como un programa para la inclusión. No sé si estoy en lo correcto, pero me llamó mucho yo sí lo entendí como un programa, un currículum programa para la inclusión. Fíjese, Elizabeth, que yo participé en una actividad precisamente en el año 2019, en finales de 2019, precisamente en Colombia. Y había en esa oportunidad un representante de la Presidencia de la República, si no me equivoco, en ese momento, y habló de varias iniciativas que estaban relacionadas con, inicialmente, el reconocimiento de las personas con discapacidad y su capacidad jurídica, el reconocimiento de la capacidad jurídica. Y efectivamente hay una ley de discapacidad, creo que por aquí la tengo, en donde el desarrollo de la convención y el diverso articulado y el espíritu de la convención se centran efectivamente en realizar esa normativa. Y sí, recuerdo que en 2017, si no me equivoco, se estableció un decreto que está relacionado, y por aquí tengo alguna. Se refiere a la atención educativa a la población con discapacidad específicamente, y hace como las leyes de nosotros, ¿no? El objeto de la ley, el ámbito de aplicación, los principios, las definiciones, habla acerca de currículo flexible, de diseño universal del aprendizaje, de la educación inclusiva y de los recursos financieros. Sí, por aquí tengo un pequeño esquema que en su momento recuerdo que se compartió. Habla de las responsabilidades específicamente de los establecimientos educativos públicos y privados, de la oferta educativa pertinente para personas con discapacidad
voy a hacer algo, voy a buscar ese documento para que en materia de derecho comparado se pueda tener, ustedes lo puedan tener, puedan leer como cuál es la base normativa que otras dependencias, en este caso Presidencia de Colombia, ha emitido para fortalecer ya específicamente con normativa, fortalecer las actividades relacionadas con la convención en derechos específicos. Es decir, normativas específicas para derechos específicos y para la población específica. Entonces sí, voy a tratar de ubicar en alguna de las presentaciones que yo tengo acá cuál es ese documento y se los voy a compartir si les parece, para que ustedes puedan también dar una lectura, o voy a buscar alguna presentación sobre los elementos que tiene. Sin embargo, Colombia tiene instrumentos que son muy ricos, por ejemplo, en los apoyos y salvaguardias para las personas con discapacidad y para las personas con otras condiciones, bajo el reconocimiento de la capacidad jurídica, y que no debe de haber una relación. A mí me gustaría que de esta sesión, y es también un anhelo, que ustedes se lleven el hecho de que nadie puede suplantar la decisión que las personas con discapacidad o las personas con una condición, la voluntad de las personas con discapacidad o cualquier otra condición tenga o emane de cualquier forma en la que ellos puedan comunicarse, porque eso es anular derechos humanos. Y si seguimos anulando derechos humanos así, de esa forma, entonces cualquier ejercicio que se realice, cualquier ley, cualquier convención que exista, aunque sea vinculante, no va a tener ninguna repercusión, porque es la misma sociedad la que va a seguir discapacitando, ya diciendo que no hay capacidades de estas personas, basados en ellos o cargándolos a ellos, y no modificando los entornos. Así pues, si no hubiese alguna otra pregunta, licenciada ¿Alguna otra pregunta? Carolina. Por el momento, pues, estamos bien. Recordarles que ya el lunes terminamos con el licenciado, ¿verdad? Así que el miércoles 29 empezamos nuevamente con la licenciada Ochoa. Para las personas que todavía no se han inscrito, los invito para que todavía están a tiempo, todavía hay cupo, ¿verdad? Y pues gracias por su ponencia, siempre muy bonita, aprendemos cada día, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por el espacio, por estar aquí, y reitero, cualquier consulta que ustedes tengan, ahí está mi contacto y buscaremos, por supuesto. Solicitaban como libros, ¿verdad? Para que ellos puedan leer ¿Sí? Y empaparse. Sí, así es. Voy a hacer una recopilación de las leyes que se refieren a discapacidad, donde pueda también, les comentaba que les voy a compartir las observaciones finales a El Salvador sobre el cumplimiento de la convención, y voy a compartirles también, para que tengan mucha más lectura, las observaciones generales sobre la convención, para que también se pueda ir generando una iniciativa, que así empiezan, una iniciativa para que pueda rescatarse, como se los mencionaba alguna vez, rescatarse esa normatividad que se anhela que se tenga para las personas con trastorno del espectro autista y otras condiciones, y que pueda ir buscándose la organización colectiva para presentar, por supuesto en debida forma, una iniciativa a una instancia del Estado, por supuesto, del Estado. ¿Sí? Ok,
Le agradezco mucho. Así que miércoles 29 empezamos con las estrategias, ¿verdad? Los invito a que participen también a ese diplomado. Gracias por todo. Feliz noche, bendiciones. Y ahí estamos en contacto. Bendiciones a todos, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Buenas Gracias, noches. Lee. Gracias.